Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente temática de la capacitación técnica, que es biodiversidad y servicios ecosistémicos. Cuando hablamos entonces de los servicios ecosistémicos, estamos hablando de todos esos servicios que le presta la naturaleza al humano. ¿Sí? Esta terminología se basa en el humano, en cómo la naturaleza puede ayudarnos y servirnos de ciertas formas. Pueden ser unas contribuciones o directas o unas indirectas, dependiendo del ecosistema en el que esté la persona determinada. Cuando hablamos de estos servicios ecosistémicos, vamos a hablar de 4 servicios ecosistémicos específicos. Unos son los de aprovisionamiento, que son todos esos beneficios materiales que obtenemos de los ecosistemas. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, alimentación, materias primas, fibras, maderas, combustibles. Puede incluso ser como las partes de recursos medicinales o agua potable. Los siguientes de los que hablamos son los servicios de regulación. Estos servicios de regulación son importantes para el ser humano precisamente porque van a permitir regular ciertas funcionalidades de los ecosistemas para que podamos nosotros como tener esos beneficios. Entonces hablamos, por ejemplo, de la calidad del aire, de la fertilidad de los suelos, el control de las inundaciones, enfermedades y la polinización, por ejemplo, de nuestros cultivos. Cuando hablamos entonces de los servicios de soporte, estamos hablando de todos esos servicios que son necesarios para la producción de los demás servicios ecosistémicos. Entonces, por ejemplo, el ciclaje de nutrientes, la fotosíntesis, la formación de los suelos, ¿sí? Y esto que nos va a permitir pues la diversidad de especies y el mantenimiento como de esa diversidad genética. Los siguientes son los servicios culturales y en este caso cuando hablamos de servicios culturales estamos hablando de esos beneficios que son inmateriales, ¿sí? Que nosotros obtenemos de los ecosistemas pero no directamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? La recreación y el ecoturismo, nuestra salud mental y física cuando podemos ver un paisaje. Pueden ser los valores estéticos, los valores espirituales y religiosos. Ya vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Cuando hablamos entonces de estos servicios de aprovisionamiento, estamos hablando de la obtención básica de alimentos. Nosotros sabemos que muchos de nuestros alimentos que no son procesados vienen de la tierra, ¿sí? Hablamos también de las materias primas, pues, ¿por qué? Pues porque son todos esos elementos que nos permiten a nosotros construir cosas, ¿sí? En el sentido de, podemos, por ejemplo, tener lana, podemos tener madera, podemos construir azúcar o procesar el azúcar, está el maíz, está el café, están también todos estos que son, por ejemplo, la parte del petróleo, el propano, los gases, los metales, entonces nos van a servir para la obtención de muchos elementos que son necesarios. También hablamos, por ejemplo, de las plantas medicinales o esos insumos que permiten obtener medicinas, ¿sí? Entonces podríamos pensar en planta medicinal propiamente dicha, ¿sí? Cuando hacemos de las huertas caseras y tenemos, o de cualquiera de esos elementos, o de cualquiera de estas analgésicos o demás medicinas que han salido de la tierra, ¿sí? O de todos los elementos que nos ha podido dar el ecosistema. Y adicionalmente, pues el agua potable. Nosotros sabemos como las dificultades que hay cuando no podemos potabilizar el agua, o en su defecto cuando tenemos pues estos elementos de que no se puede, no es salubre esa agua, ¿no? El agua potable es uno de los elementos más importantes a nivel de aprovisionamiento para nosotros. ¿Qué podría afectar estos servicios de aprovisionamiento? Entonces, hay varios elementos, los más importantes pues vamos a verlos aquí. Uno de los más importantes son estos modelos no sostenibles de producción, en donde la capacidad de carga de nuestros suelos o de nuestros territorios pues supera, ¿sí? Como lo que pueden mantener. Entonces tenemos estos procesos que van a generar, por ejemplo, unos elementos muy altos de erosión, de compactación del suelo y demás. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que si bien necesitamos a los ecosistemas para que nos presten ciertos servicios y nosotros los usamos y les agradecemos como todo lo que podemos obtener de ellos, también somos responsables de cómo cuidamos ese mismo territorio, ese mismo ecosistema para
no dañarlo y que en términos prácticos pues nos pueda seguir solucionando las necesidades que podamos tener. ¿Qué pasa entonces cuando estamos hablando de la deforestación? La deforestación, ustedes saben que es una de las problemáticas más altas que tenemos a nivel nacional. No solo cuando hablamos de cultivos, ¿sí? No solo cuando hablamos de ganadería, sino cuando utilizamos estos árboles para obtener, por ejemplo, madera o demás. Entonces, es muy importante que, y bueno, en nuestras áreas protegidas, ustedes como, si están como monitores locales o si ustedes son miembros pues, de los parques, que pues estamos obviamente como en conjunto haciendo como muchas iniciativas de mitigación de estas problemáticas, pero es muy importante que tengamos en cuenta que uno de los servicios que más afecta es este servicio de aprovisionamiento. Y adicionalmente, pues también la contaminación y la destrucción de los hábitats, que va a estar muy de la mano pues, de todos estos modelos no sostenibles de producción y pues de la deforestación y demás elementos que pues dañan el ambiente. ¿Qué pasa entonces cuando hablamos de los servicios de regulación? Entonces, los servicios de regulación, como ya les dije, son todos estos servicios que permiten regular los demás elementos del paisaje y por ende regular todos los otros servicios ecosistémicos de los que estamos hablando. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la conservación del suelo, del ciclaje de nutrientes o el control biológico de plagas, sabemos que es muy importante poder tener estos elementos como ecológicos y de funcionalidad de los ecosistemas para que todos, por ejemplo, si estamos hablando de un cultivo, si estamos hablando el cultivo de cómo va a estar en el suelo, ¿cierto? O de que el cultivo no se muera a raíz por ejemplo, de una plaga. Cuando hablamos toda esta parte de almacenamiento de carbono, del clima y de la calidad del aire, pues es muy importante para nosotros poder tener como esa regulación y ese ciclaje ambiental, por así decirlo, y de gases para que podamos tener nosotros una calidad de aire suficientemente buena para nosotros. Cuando hablamos entonces, por ejemplo, del tratamiento de aguas residuales, pues es todo este proceso que nos va a permitir, por ejemplo, conservar una cuenca hídrica. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con estos procesos de aguas residuales, de cómo van a afectar o no nuestra cuenca. Puede ser si hemos estado ya en nuestros talleres de monitoreo y si alguno ya ha visto como los procesos que hicimos a nivel de las cuencas, cuenca media, cuenca alta y cuenca baja, pues vamos a ver cómo puede afectar esto de lo que están haciendo arriba a los que están haciendo abajo y viceversa, ¿no? Y otro muy importante, la polinización. Sí, no sé cuántos de ustedes están en todos estos procesos de meliponicultura como un elemento, una estrategia en estos acuerdos y estas implementaciones, entonces es muy importante que tengamos en cuenta cómo van a regular ciertos otros procesos, ¿no? ¿Qué puede afectar? Entonces, pues, primero, cuando hablamos de la ganadería extensiva, toda esta emisión que tienen en las heces es muy importante porque va a generar contaminación pues, del aire, como estábamos diciendo. Adicionalmente, entonces, todos estos procesos de regulación, pues la tala de los árboles, ustedes incluso cuando están en campo y encuentran como un sitio donde hay sombra, ustedes ven cómo puede ser el cambio del clima en ese momento. Y adicionalmente, cuando hay todos estos procesos de destrucción del hábitat, de deforestación, de contaminación, también se puede ver afectada el aumento de la temperatura del mar. Entonces, es muy importante que podamos tener en cuenta y tengamos pues como en mente cómo todos esos procesos que estamos haciendo a nivel de implementaciones para mitigar estos daños también nos va, digamos que a beneficiar directamente a nosotros si hablamos de estos servicios ecosistémicos. Cuando hablamos entonces de los servicios de soporte, como lo dijimos ahorita, estamos hablando de todos estos servicios que nos van a permitir como que sean como la base del resto de servicios que estábamos hablando. Entonces pueden ser, sabemos por ejemplo, el hábitat de las especies, ¿no? Este es uno de los principales aportes que tiene este servicio, o de la diversidad genética, que va a permitir que, ¿cierto? Que haya, lo hemos visto como esa diversidad, por ejemplo, en un cultivo, entonces que una plaga no elimine todo el cultivo porque hay diversidad genética, entonces hay unas que van a resistir esas plagas, por ejemplo.
Cuando hablamos entonces, y nosotros también, por ejemplo, a nivel de diversidad genética entre nosotros también tiene pues como mucha importancia, y entre otras especies. El hecho de tener una diversidad genética nos va a permitir una plasticidad genética y una respuesta como más acertada a todos estos cambios ambientales que puedan estar sucediendo. Eso es lo más importante que hay dentro de las especies, ¿no? ¿Qué puede afectar entonces todos estos procesos pues negativos, ¿sí? En cuanto a estos servicios? Entonces, cuando hablamos de la contaminación del hábitat, pues evidentemente estamos generando una disminución en ese soporte del hábitat de todas las especies. O, por ejemplo, cuando hablamos de una pérdida de diversidad genética, pues estamos hablando, por ejemplo, de esa pérdida de semillas nativas, de que respondan de una manera más como más resistente, más resiliente a todos estos cambios ambientales. Cuando hablamos entonces de cómo estos efectos, por ejemplo, en cuanto a cultivos, ¿sí? Cuando hablamos de unos mecanismos sostenibles, ¿cierto? En nuestros ámbitos locales, entonces, hay unos efectos obviamente positivos y hay otros efectos negativos que es muy importante que los tengamos en cuenta y claros cuando nosotros vayamos a hablar con nuestros beneficiarios. En los efectos positivos, por ejemplo, la agricultura sí va a proporcionar hábitats a las especies silvestres y va a crear como unos paisajes con valor estético, ¿no? Ustedes saben que hay unos, por ejemplo, unos arreglos forestales que se ven muy bonitos estéticamente y adicionalmente pues sabemos que le dan unos hábitats a nuestras especies silvestres y además pues evidentemente alimentación, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay pues, los plaguicidas, ¿no? Entonces eso puede generar que se reduzca la polinización natural. Y cuando hay una homogeneización pues, de los paisajes, pues obviamente va a generar que no tengan como disponibilidad para que hagan esa polinización y por ende, pues digamos que el crecimiento y como ese entrecruzamiento entre especies para que haya una mayor diversidad genética, pues se puede perder. ¿Qué efectos positivos, por ejemplo, tienen los bosques? Entonces pueden mantener los ecosistemas acuáticos saludables y van a proporcionar también como fuentes fiables de agua limpia. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de la deforestación y pues por ejemplo de una ordenación deficiente en los territorios? Pues ¿qué puede pasar? Puede generar inundaciones o puede generar escorrentías o corrimientos pues, de agua durante los ciclones o pues todos estos elementos que sabemos que cuando no hay una suficiente cobertura vegetal pues pueden aumentar estos desastres naturales. Cuando hablamos por ejemplo de los animales, el excremento de los animales es una muy buena fuente de nutrientes y también para la dispersión de semilla. ¿Y eso qué sirve? Pues ellos pueden mantener la fertilidad de los suelos en los pastizales principalmente. Pero está también la otra cara de la moneda y es que cuando hay un uso, digamos, o un exceso de excremento de los animales y no hay una gestión buena de estos excrementos, pues ¿qué puede pasar? Puede haber una contaminación de agua y se puede obviamente poner en peligro la biodiversidad acuática o de la cuenca baja, por ejemplo, también pues problemas para las personas que viven más abajo de la cuenca. Cuando hablamos, por ejemplo, de una acuicultura sostenible, ¿cierto? Y integrada como para manejar o mejorar las funciones de las inundaciones, pues ellos pueden, digamos que, ayudar y ejercer como una funcionalidad positiva para los manglares, ¿cierto? Y va a permitir o va a disminuir el riesgo de las inundaciones. ¿Qué pasa cuando hay una pesca excesiva? Entonces, puede primero tener como unas consecuencias muy nefastas para las comunidades oceánicas, ¿cierto? Principalmente porque puede desestabilizar esas cadenas alimenticias y destruir los hábitats naturales de muchas de esas especies. Cuando hablamos de los servicios culturales, como yo les decía hace un rato, estos servicios culturales nos van a permitir como tener como una visión diferente de nuestro paisaje, ¿no? Muchos, digamos que en las zonas rurales son unos espacios que nos permiten disfrutar mucho de estos servicios culturales, porque tenemos el paisaje que nos va a permitir, por ejemplo, cuando se piensan actividades al aire libre,
o cuando se piensa, por ejemplo, simplemente en ese valor cultural de un amanecer o de un atardecer que es como tan importante y que tan ayuda, nos dimos cuenta en todo este proceso de la pandemia, que puede ayudar pues a la salud mental y demás, que es muy necesario la naturaleza, el aire puro y demás. Y también por otro lado, podría, por ejemplo, ser muy, muy importante para todos esos procesos de turismo. Cuando hablamos, por ejemplo, de esa área protegida en Picachos, que hay como tanta, todo este proceso del rafting y demás, creo que es muy importante también tener en cuenta que son elementos que además van a servir como de sostenimiento económico para las personas que de una manera consciente y sostenible pues lo realicen. Entonces, ¿qué puede afectar? Bueno, sabemos que ya hay unos lineamientos de pronto un poco más estructurados respecto a cómo se debe generar el turismo, pero sabemos que un turismo, digamos que mal manejado, pues puede tener unas consecuencias negativas también en las áreas donde están. Como les hablaba también, pues de la capacidad de carga de los ecosistemas, de cuántas personas pues hay pueden entrar a un sitio. Por eso hay cierres, digamos que temporales de algunos parques, de algunas zonas, para permitir que la naturaleza pues pueda, digamos que regenerar como todos sus procesos biológicos, ecológicos y funcionales, y de esa manera pues poder continuar con estos procesos de turismo, pero es un turismo sostenible. Adicionalmente a eso, hay digamos que poca conciencia ambiental de las personas que visitan ciertos sitios, entonces pues dejan basura botada, esto a su vez puede contaminar las fuentes, ¿cierto?, de agua, los demás ecosistemas, entonces digamos que es muy, muy importante tener en cuenta que si bien esta es una estrategia que se está, digamos que implementando en muchas áreas, porque es muy importante como este elemento de que pueda ser, digamos que una solución también económica para las comunidades, es necesario hacerlo con pues mucho cuidado, mucho respeto también por la naturaleza y tener en cuenta como estos lineamientos que son muy, muy importantes para que puedan llevarse sosteniblemente a cabo. Entonces, digamos que esto era lo que queríamos mostrarles respecto a estos servicios ecosistémicos y la biodiversidad. Todos ustedes, tanto monitores locales como las personas que hacen parte de estas áreas protegidas, pues tienen como ese privilegio de estar muy, muy presentes en los territorios y de ver de cerca cómo son todos los procesos que hay locales. Entonces, digamos que era muy, muy importante que pudieran tener como todo este bagaje conceptual para que sea esto un insumo para ustedes cuando justifiquen, ¿cierto? O muestren la importancia que tengan todas esas implementaciones y todos esos procesos que estamos llevando a cabo para poder, digamos que, hacer esto como exitoso y que las personas se puedan involucrar. Muchísimas gracias.